Bueno, entonces seguimos después de revisar, ya que acaba de cargar en YouTube el video, entonces ya tenemos el Open Nicolás revisado, tendremos el primer video de apoyo a la lectura interactiva de este cuaderno sobre, en este caso, la derivada. También tenemos el de aplicaciones de la derivada en esta misma unidad. Y bueno, pues el modelo general de aula invertida, que ya también lo tenemos descrito. El proceso de Flip Learning ya está listo. El fomento a la lectura, pues aquí tenemos varias cositas, aunque hay otras cosas que tenemos que pensar, y es el de incentivar a los estudiantes el desarrollo de una inteligencia emocional. Aquí pues lo tenemos es con una manera de centrar la atención. La CNV o comunicación no violenta se basa en habilidades relativas al lenguaje y la comunicación que refuerzan nuestra capacidad de seguir siendo humanos, incluso en las condiciones más extremas. No se trata de nada nuevo, hace siglos que se conocen todos los elementos de la CNV. El objetivo es que recordemos algo que ya sabemos: de qué modo debemos de relacionarnos los seres humanos y que vivamos de una manera que manifieste abiertamente este conocimiento. De qué modo debemos relacionarnos y que vivamos de manera manifiesta abiertamente este conocimiento. De cómo debemos de relacionarnos. Entonces, vivir abiertamente este conocimiento de la comunicación no violenta. La CNV nos orienta para restaurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás. En lugar de obedecer reacciones habituales y automáticas, nuestras palabras se convierten en respuestas conscientes, con una base firme en un registro de lo que percibimos, sentimos y deseamos. Nos ayuda a expresarnos con sinceridad y claridad, al mismo tiempo que prestamos una atención respetuosa y empática a los demás. En cualquier interacción pasamos a tener en cuenta tanto nuestras necesidades más profundas como las ajenas. La comunicación no violenta nos enseña a observar cuidadosamente y a detectar conductas y situaciones que nos afectan. Aquí volvemos a esta partecita que le sobra, de cuando lo pegamos de un PDF, este texto aquí en el cuaderno Júpiter, y con ella aprendemos a identificar y expresar con claridad lo que expresamos en concreto de una situación dada. También queremos, antes de la clase, pues también poner en este énfasis también la lectura a Daniel Goleman. Entonces, lectura a Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, y pues ver del capítulo 9. Entonces en esta cabeza es del capítulo 9, página 159, como él también nos habla de enemigos íntimos, y nos habla de que amar y trabajar, le dijo en una ocasión Sigmund Freud a su discípulo Erik Erikson, son las capacidades gemelas que marcan la plena madurez. Si es así, entonces la madurez puede ser un peligroso apeadero en la vida, y las actuales tendencias en cuanto a matrimonio y divorcio hacen que la inteligencia emocional sea más crucial que nunca. Definitivamente, para cuidar nuestra relación de matrimonio y nuestra relación amorosa, la inteligencia emocional debe ser desarrollada en nosotros. Es por eso, para aprender en la universidad, los estudiantes también es un reto grandísimo el que adopten cálculo, y consideramos que es también incentivando su inteligencia emocional, pues como les podemos servir para que puedan afrontar esos saberes de cálculo y los puedan aplicar a ingeniería y a ciencias económicas, entre otras aplicaciones. Bueno, entonces acá el título es aplicaciones de la derivada. La derivada parte 1, aquí dice como
aplicar la derivada en problemas reales de ingeniería con el fin de optimizar procesos. Bueno, entonces en realidad este es cuaderno 1, tenemos el cuaderno 1 que es la derivada, luego el cuaderno 2 y luego el cuaderno 3 de aplicaciones. Entonces en realidad el cuaderno 3, así es que este es el cuaderno 3 de aplicaciones. Este es el que queremos hoy adoptar, aplicaciones, dado que mi prima pues empieza mañana su curso, y en él pues estamos poniendo todos los tipos de funciones, la lista de funciones, entre ellas las polinómicas, constantes, lineales, cuadráticas, cúbicas, la función potencia. También vamos a incluir, bueno, aquí le ponemos como control C, control V, control V, control V, control V, y miren que en una línea Markdown, poniéndole las barras de esta manera, se generan tablas muy elegantes con lenguaje Markdown para la comunicación científica. Y después de las funciones potencia, vamos con las, pues así tendríamos como un gran abanico de las funciones, pues de las funciones lineales, que siempre son de la forma f de x igual a mx más b, con m la pendiente y b el intersecto. Las cuadráticas, que son de la forma general, bueno, la más popular en cálculo, que es x a la 2, pero que ellas son de la forma general a x a la 2 más bx más c. En realidad la más conocida es x2, utilizamos didácticamente para la enseñanza muchísimo. Las funciones cúbicas, que es la función f de x igual a x a la 3, f de x igual a x a la 3, y después, bueno, pondríamos hoy para esta clase que es el también estudiar, después de las polinómicas, los cocientes de polinómicas, que son las funciones racionales. Las funciones racionales, entre las que están la función recíproca, que es muy popular. Función recíproca, que es la de ecuación f de x igual a 1 dividido x, que cada número real lo transforma en su recíproco o inverso multiplicativo. Entonces allá tenemos como un avance en nuestra tabla de un abanico de funciones, en el que también queremos llegar a un grafiquito pequeño de cada una y la derivada de cada una de ellas. En la forma general también de las funciones polinómicas la queremos poner acá, de pronto en esta misma clase, bueno, pues dejémoslo así. Y él acá pues con Tabulate nos quiere traer, bueno, estábamos tratando de aplicar crear un data frame que contiene expresiones en LaTeX, bueno, pero no hemos como logrado nada con él. Bueno, borrémoslo para esta clase, no lo necesitaríamos. Y aplicaciones a ingeniería, entonces nos dice en la clase que un ejemplo de una función lineal en ingeniería agropecuaria podría ser la relación entre la cantidad de fertilizante aplicado a un cultivo y el rendimiento de la cosecha. Ese es uno de los que, de las aplicaciones en ingeniería, le podemos poner como una sangría. Y supongamos que se ha llevado a cabo un experimento donde se ha variado la cantidad de fertilizante aplicando y se ha medido el rendimiento obtenido. Los datos recolectados por el representante mediante una función lineal. Si anotamos la cantidad de fertilizante aplicado como x y el rendimiento en la cosecha como y, en toneladas, por ejemplo, la función lineal que modela esa relación será esta. Aplicaciones de optimización en el área de la superficie. Hemos visto también la definición de variables para habíamos construido una función de área superficial de un cilindro, del cilindro escrito. Habíamos graficado, de hecho, unos intentos de graficar el cilindro escrito. Tenemos que corregir como el programa. Bueno, entonces aquí pues podríamos como
dentro de esos ensayos que hicimos, en los que me generó una esfera y no más, hasta ahora tenemos la esfera, pues bueno, dejémoslo hasta ahí como la esfera hasta ahora. Y la sección transversal, que ya la corregimos, y nos quedó que cuando cortamos a la esfera con el cilindro inscrito, pues nos queda una circunferencia, que es la sección transversal de la esfera, y un rectángulo, que es la sección transversal del cilindro inscrito. Ese lo dibujamos corrigiendo el que ChatGPT nos dio de una manera muy bacana. Y bueno, y aquí para resolver el problema, pues teníamos el área superficial del cilindro, que en definitiva la teníamos en principio como esa área superficial la tenemos como función de dos variables. Entonces aquí podemos poner como esa área superficial la tenemos como 2pi por r más h. 2pi por r más h. Entonces si dejamos el área superficial en función solo de r, pues tendremos una mejor función sustituyendo h en términos de r. Entonces si relacionamos de esa manera, pues vamos a utilizar esta, vamos a volverla una expresión de SymPy, para que veamos eso en forma técnica, en forma gracias al lenguaje LaTeX. Entonces aquí vamos a traer esa fórmula. Entonces vamos a traer ahora sí deducción de la función objetivo. Entonces tenemos que bueno, pues el área de la sección superficial la tenemos en términos de r y de h, de tal manera que eso nos quedó 2pi, en lenguaje LaTeX va a quedar las pi por r más h, y veamos que sí, con dos, siempre que tomamos propiedades de distribución, bueno, pues lo podemos ver así facilito. 2pi por r al cuadrado, entonces me quedaría 2, si efectúo propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, me quedaría 2pi por r al cuadrado más 2pi por r por h. ¿Y qué es 2pi r cuadrado? Pues pi r cuadrado es el área de una de las tapas del cilindro, pero siendo r el radio del cilindro. Aquí hemos definido las variables, tenemos que tener cuidado para la modelación, que nos quede bien, que r era r minúscula el radio de la esfera y c el radio del cilindro. Entonces tenemos que dejar, si aquí ponemos área superficial, entonces debemos de poner para el cilindro, entonces c o rc, digámosle rc, r-c. Entonces aquí le ponemos que r-c significa el radio del cilindro. Entonces lo ponemos como en un numeral, r-c es el radio del cilindro, es el radio del cilindro. Entonces así tendríamos esa primera, y que r solita es el radio de la esfera, que r solita es el radio de la esfera, dejémoslo así, me gustaría a mí, aunque podría ser uno muy didáctico y decir, bueno, pues el radio de la esfera sea r grande con r mayúscula y el radio del cilindro sea r pequeño, porque él está metido dentro de la esfera, y jamás su radio va a ser igual al radio de la esfera, jamás. Entonces podría haber un momento en el que él tenga ese mismo radio, pero en ese momento la altura de él sería 0 para poder estar escrito en la esfera. Entonces podemos ser muy didácticos en eso y cambiamos entonces la definición de las variables como r mayúscula para el radio de la esfera
R minúscula para el radio del cilindro y H la altura del cilindro. Así nos queda una mejor definición, una forma más mnemotécnica para la definición de las variables en este problema. Entonces esta definición la ponemos en línea de comentario cuando la ponemos en una línea de código, es decir, precedido con numeral. Y aquí entonces ya nos quedaría bien 2pi por R más H, como ya no lo teníamos definido. Corremos la línea y bueno, pues entonces en este caso tendríamos que revisar pues este gráfico. Vamos a borrar el gráfico de esa esfera para verlo, dibujarlo después. Aquí borramos esta parte y la sección transversal. Entonces ahí sí tendríamos graficar circunferencia y rectángulo. Circunferencia va a ser de radio R mayúscula, y el radio del cilindro va a ser de radio de R con el radio de su base con R minúscula. Entonces aquí tenemos graficar un radio R arbitrario, por ejemplo R igual 3. Entonces aquí nos puso con R igual 3 y nos puso 1, 2, 3, pero para el radio de la circunferencia, miremos que sí, el radio de la circunferencia. Entonces para nosotros ese es el radio grande. Entonces aquí le cambiamos por R mayúscula, radio igual 3. Esa variable va a ser en todo el programa R mayúscula, y es porque para graficar esa sección transversal él importó NumPy y Matplotlib, creó una función graficar circunferencia y rectángulo, que son las secciones transversales del cilindro B, de la esfera y el cilindro respectivamente. Aquí nos quedará entonces el círculo, tenemos que cambiarlo por R mayúscula, suprimir R mayúscula, y aquí también nos cambiaremos por R mayúscula, y aquí por R mayúscula, bueno, sí, R mayúscula, y aquí abajo miremos donde más interviene, creo que nada más, y grafiquemos ahora sí, a ver qué tal. Y gráfica, perfecto. Entonces ya tenemos la nueva definición de variables bien hecha. Así tenemos que el área superficial del cilindro es en función de su radio R minúscula y su altura H minúscula, y así nos queda perfecto con la definición, todo coherente, la definición de variables. Y ahora tenemos que relacionar H con R para poder dejar a A como una función solo de R. Entonces debemos relacionar, entonces aquí ponemos debemos relacionar a H con R, con el radio del cilindro, que cuando es discreto, porque en general un cilindro, su radio y su altura no están relacionados, pero en este caso cuando está discreto sí hay una dependencia, entonces podemos encontrarla con la relación geométrica. Debemos relacionar H con R, para sustituir de esta relación a H en la función de dos variables A de R, H, y así obtener una relación A de R, el área superficial en términos de una sola variable. Y ya así en cálculo diferencial, que trabajamos con funciones de una sola variable independiente, ahí sí la podemos derivar y podemos resolver el problema y graficar y resolver el problema de optimización. Entonces, nuestro objetivo es construir esta ADR. Entonces vamos a deducirlo de este gráfico, esa relación. Entonces para eso se traza el centro, entonces decimos que traza el centro, trazamos el segmento radial que va de este punto a este punto, es decir, vamos a construir este triángulo rectángulo que va a relacionar el radio grande de la circunferencia con la mitad de la altura del cilindro y con el radio del cilindro. Entonces construimos un triángulo que relaciona esos tres, donde la R mayúscula es constante, porque el radio de la esfera es constante, la esfera no se mueve, mientras que el cilindro sí.
Entonces tomamos este mismo gráfico y vamos a completar eso. Yo creo que ya sería bueno como en un próximo video para completarlo. Vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí lo ponemos control V. Entonces aquí le ponemos incluya el centro de la esfera, el puntico. Entonces primero incluya el centro de la esfera. Entonces, ¿cómo se hace? Pues dentro de la función le vamos a decir incluir el centro de la esfera, y para eso le decimos, vea, con plt.skater, skater es diagrama de dispersión, le dices que en el punto de coordenadas 0, 0, pero separas ese punto de coordenadas en el plano en una lista de Python con su primera coordenada y una lista de Python con su segunda coordenada, y le dices con qué color quieres. Pongámoslo con color rojo. Entonces a través del parámetro color le pones red y así él te grafica. Miremos que sí. Entonces mire que ya tenemos el centro de la esfera, que es, qué belleza. Ahora vamos a trazar este vértice. En realidad ese punto es el punto, bueno, lo podemos deducir de cuando de aquí sería este punto de coordenadas 5 pi tercios, 5 pi tercios, el ángulo, este ángulo, bueno, en realidad las coordenadas de este punto, miremos, las calculamos así, como x y y, bueno, las podemos calcular, en realidad ese punto está modelado por 5 pi tercios. Entonces el x y y lo reemplaza uno en esta ecuación, estas dos ecuaciones paramétricas, y me da la x y la y de ese punto de esta manera. Entonces yo puedo, bueno, pues tomar para hallar la coordenada, control C, y es con 5 pi tercios. 5 pi tercios es 5 por 60, que da 300 grados, porque el ángulo que forma este radio con el segmento radial normal o principal, es de 300 grados. Entonces 5 pi tercios. Entonces acá yo le digo, para trazarlo, aquí vamos a ponerlo, estamos aquí. Entonces vamos a trazar el punto. Entonces otra vez plt.skater y el punto con dos coordenadas, cada una en una lista de Python, y también con color red. Entonces ponemos red y la primera coordenada es con teta, bueno, aquí le ponemos con teta igual a 5 pi tercios. Entonces aquí ponemos teta guión bajo igual a 5 por np.pi, para traer el número pi, dividido 3. Entonces tendremos 5 veces 60 grados en radianes. Ese es 5 pi tercios, se reemplaza acá, y en la segunda coordenada, la segunda va a ser ya no con coseno, sino con seno, un seno. Y ahora sí, ya tenemos las dos coordenadas, y ahora sí, veamos que nos lo grafica. Bueno, aquí nos dice que hay un error de atributo, skater, copiamos la función skater, y es skater. Entonces él nos da attribute error. Entonces aquí le ponemos skater, es skater, y volvemos a correr. Entonces dice que también hay attribute error,
bueno, el seno es sin en Python. Y ahora sí tenemos el segundo punto. Ahora necesitamos este tercer punto, que tiene la misma coordenada x de este punto que acabamos de trazar, coma 0. Entonces lo único que hacemos es repetir esta pero de segunda coordenada 0. Control C, aquí 1, 2, 3, 4, control V, y le dejamos que la segunda coordenada sea 0. Entonces sea 0 en esta lista de Python, aquí. Entonces ahora sí le ponemos, y mire que nos grafica el tercero. Y así usted ve que este triángulo determinado por estos vértices es un triángulo rectángulo y relaciona a R mayúscula, el radio de la circunferencia que contiene el cilindro, con el radio del cilindro, R minúscula, y con la altura. Aquí está la mitad de la altura. Entonces, también queremos poner en texto las líneas de cota. Entonces, como que poner aquí en espacio 3 lineecitas. En realidad vamos a incluir es el centro de la esfera, ¿no? Pues incluir es el triángulo, incluir el triángulo que relaciona a R y H medios, y H medios, la mitad de la altura del cilindro escrito. Entonces ahí ya tenemos eso. Para no trazar el triangulito, pues uno lo que hace es, en definitiva, llama a trazar, hacer un gráfico de líneas, ya no un scatter plot, sino que le dice plt.plot. Ya esa sí es una función que nos permite hacer trazo de líneas y para unir los puntos, los 3 puntos que tenemos. Entonces coges las abscisas de los 3 puntos, y las abscisas son 0, la primera es 0, la segunda es R más NP coseno de teta guión bajo. Entonces R más NP punto coseno de teta guión bajo, y la otra coordenada es esa misma, R más NP punto coseno NP punto coseno de teta guión bajo, y la última para que cierre el triángulo es 0. Y luego las ordenadas, pues las ordenadas van a ser 0, R más NP seno de teta y 0. Entonces 0 más R más NP punto sin de teta guión bajo, coma 0 y 0 para que vuelva al origen. Y ese lo pintamos verdecito, por ejemplo. Lo pintamos de pronto en color naranja, orange color. Le ponemos el tercer parámetro de estilo y color, una línea estilo, pues bueno, color orange, bueno, pues pongámosle un lila, bueno, purple, de pronto P, vamos a ponerle P, coma, guión. Entonces ahora sí vamos a ver que sí nos entendió. Purple dice que R más, A más, R más, este A se nos fue de más, no necesitábamos, corremos de nuevo, y bueno, se nos salió. Vamos a ver qué sería lo que nos pasó, siendo que estábamos uniendo los 3 puntos anteriores. Entonces cogíamos sus abscisas, que es R más NP coseno de teta, coma R más NP coseno de teta, coma 0, y el otro es 0, este más no,
0, la otra es R más seno NP seno de teta guión bajo 0 de esta y 0 otra vez de la que devuelve para cerrar la línea. Además que era por ese más que nos generó ese problema. Sin embargo no lo generó, todavía tenemos problemas. Siento que son los mismos 3 puntos, el origen, luego el otro puntico. Bueno, es que en realidad ese es R por, no es R más. Entonces era R por, y este era R por, en el que es multiplicado, y en la otra era R por, no es más, R por. Y ahora sí corremos y nos quedó, y ahora sí el triangulito que relaciona a esas tres. Entonces así vemos de que la relación pitagórica que buscábamos se deduce de acá. Entonces uno pone acá se deduce del gráfico que pues que left paréntesis right ht y aquí le ponemos frac h medios. Entonces el cuadrado del primer cateto, de este cateto vertical que es h medios, más el cuadrado de r, entonces más el cuadrado de r minúscula. Entonces así tendremos la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y la hipotenusa es el radio de la esfera, que es r cuadrado. Entonces así ya tenemos esa relación que buscamos, en donde debemos despejar a h. Ahí es donde se nos vuelve eso con radicales. Entonces aquí es donde se nos vuelven las cosas con radicales. No le ponemos acá otra línea markdown para despejar a h. Entonces nos va a quedar entonces que de esta tomas esta completica. Si quieres despejar a h, pues simplemente pasas a restar a r cuadrado. Entonces aquí pones el igual, y a r cuadrado lo cortas, control x, y lo pasas aquí con control v y borras este. Entonces aquí ya te quedó transpuesto aquí r cuadrado. Entonces así ya nos quedó. Bueno, aquí nos falta es que siempre es el cuadrado, entonces nos faltó acento circunflejo cuadrado. Recuerda que el acento circunflejo es cuando estás trabajando en LaTeX para representar potencias, el acento circunflejo. Y ya así tenemos pues aquí la relación pitagórica, aquí despejando el cuadrado de h medios, luego sacando raíz y luego multiplicando. Entonces tendremos otras dos líneas que volvemos markdown, y entonces nos va a quedar que al lado izquierdo nos va a quedar frac h medios, y al lado derecho nos va a quedar la raíz sqrt de r a la 2 menos r a la 2, y luego pues pasará el 2 a multiplicar. Entonces h ya nos queda bien despejadito. Entonces en la siguiente pues simplemente h nos va a quedar como 2 veces la raíz de r a la 2 menos r a la 2. Entonces ya nos quedó, eso nos quedó h en términos de r minúscula. R minúscula es variable, r mayúscula es fija, y así ya aquí ponemos en SymPy bueno, que la definición de variables tiene que tener a r y a r mayúscula
Entonces aquí también tenemos AR mayúscula. Y el área del cilindro entonces quedó así. Bueno, en esta no fue una de las expresiones, pero vamos a poner a 2pi por r. Aquí le vamos a poner por r más h, donde h es esta. Entonces nos quedará 2pi era la fórmula que teníamos, era 2pi por r más h, por r más h, y h ya la tenemos, y h es 2 por sqrt raíz cuadrada de r a la 2 menos r a la 2 en Python, que en Python se eleva al cuadrado con doble asterisco. Entonces así nos mostrará esa área superficial, type error, symbol no es llamable. Vamos a ver aquí, var real true, posit true, ahr, vamos a ver, nos da un error superficial del cilindro, sqrt r a la 2 menos r a la 2, creo que no veo ningún problema. 2pi r, aquí me faltó por r más h. Aquí me quedó 2pi r por r más h, y h es este. Entonces así nos quedó una expresión del área superficial del cilindro como una función exclusivamente de r minúscula, porque r mayúscula es una constante. Entonces nos quedó en términos de una sola variable independiente. Ahora sí podemos derivarla, igualar la serie y demás. Entonces quedó una expresión más trabajable. Hemos ya corregido mucho mejor esas cosas. Vamos a derivar esa área superficial ya es con respecto a r. Área superficial del cilindro, que ya la derivamos, y eso es lo que nos da. Aquí la igualamos a 0, y aquí resolvemos con para r, minúscula, y él nos da esta solución tan bonita, una solución muy sencillita, r mayúscula raíz de la raíz de 5 sobre 10 más un medio, y así ya nos queda que este es el valor. Aquí le decimos en la conclusión, en la línea markdown, que el valor, las dimensiones, una de las dimensiones, aquí nos va a dar es la del radio. El radio debe ser, para que el área superficial del cilindro sea máxima, el radio de la base debe ser así. El radio debe ser, en términos del radio de la esfera, va a quedar así, que ese radio debe ser el radio de la esfera que multiplica a la raíz cuadrada de sqrt de 5 dividido 10. Entonces aquí le ponemos frac y cubrimos esta raíz, y el denominador dividido 10 más un medio, más frac, que da un medio, y así ya nos quedó listo el resultado. Aquí le ponemos left para que no nos quede marranero el paréntesis, y cerramos para que no nos quede, cerramos el derecho también con right, y así ya nos pone en amarillo diciendo que todo está correcto.
Aquí ya mostramos que esta es una de las dimensiones. Y falta la de la otra, la de la altura del cilindro. Y la altura del cilindro debe ser. Y la altura del cilindro debe ser. Entonces le ponemos 2 puntos y queda listo. Entonces ahora sí, ya tenemos, aquí le ponemos una ecuación y ya lo terminas como tarea, utilizando la relación de que h era 2 veces la raíz cuadrada, que lo habíamos encontrado, de que h era 2 veces la raíz cuadrada de R2 menos R2. Entonces ya con eso sustituyes para poder que ya tengas todo listo. Y hayas resuelto el problema de optimización, aunque hay muchas cosas que todavía que justificar, pero hemos hecho la parte más grande, más difícil, que es esta representación geométrica que quería de la sección transversal. Me quedaría faltando la animación, que seguiremos tratando de hacerla con ChatGPT. Muchas gracias.